este privilegio y responsabilidad, ¿no? De poder soltar una palabra de vida, porque su palabra es vida, para cada uno de mis consiervos, que todos estamos esperando qué es lo que el Señor tiene para este día. Y vamos a compartir en el libro de Josué un versículo del libro de Josué, capítulo 1, verso 9. Un pasaje leído y conocido, y cuántas veces nosotros lo recordamos y nos viene, ¿no? a nuestra mente, a nuestro corazón. Pero saben que este solo versículo, el 9, encierra un montón de cosas y también encierra demandas para cada uno de nosotros. Y dice así la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Lo volvemos a leer. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Cuando el apóstol Laura me dijo ayer para traer la palabra, en sí uno siente el peso de la responsabilidad, porque generalmente siempre está viendo que otros tienen esa responsabilidad, ¿no? Pero a veces lo maravilloso que es el Señor en nuestras vidas, ¿no? Te trae o te da una responsabilidad cuando por ahí uno no está en su momento sumo, como decir, en su momento súper, como diría nuestro apóstol, pero a través de preguntándole, ¿no? al Señor qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a hablar para esta mañana, porque uno cuando dice sí, es sí y amén, y cuando Dios te dice ve, tenés que ir, sin importar lo tuyo, porque es una orden que el Señor nos da. Y yo mirando, ¿no? El libro de Josué, tuvo que asumir una responsabilidad tremendamente fuerte y gloriosa a la vez, ¿no? Porque Josué se tuvo que levantar y caminar con el dolor que llevaba, porque vemos que en el capítulo 1, verso 2, el Señor le habla a Josué diciéndole que se levante, que tenía una responsabilidad por delante, tenía que seguir eh, realizando la obra que había empezado su mentor, su maestro, y ya había terminado un ciclo, ¿no? Para Moisés, que había muerto. Entonces yo me imaginé en ese momento el dolor, la tristeza, todas las cosas que pasan en la vida de un ser humano cuando un ser querido parte de esta tierra, termina su ciclo en esta tierra. Y lo difícil que sería, ¿no? Y como lo es, porque uno que lo vive lo puede experimentar y lo puede sobrellevar, ¿no? Lo difícil que es tener que levantarse en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la soledad, en medio del luto. Pero el Señor no le dice, mira, Josué, yo entiendo que vos estás de esta forma, que te sentís mal y todo eso. No entra eso. Solamente le dice, levántate, en el verso 2, y pásate Jordán. Es como que le dijo, ponete en pie y pasá este Jordán. Pasá esta prueba, pasá esta lucha, pasá este dolor. Porque lo difícil que es para un líder el poder, ¿no? levantarse
pero saben que el líder se perfecciona a través de las pruebas, aún a través del dolor. Dios está perfeccionando la vida de un líder, de un ministro, de un pastor, de un apóstol, así como lo hizo con Josué. Josué tenía que levantarse porque había muchos que dependían de él. Josué tuvo que levantarse por palabra del Señor. Entonces, el líder crece, se capacita, y en el Señor nos crecemos y nos capacitamos, no en los momentos fáciles, no en los momentos de alegría, sino que el Señor capacita a su líder en los momentos difíciles de su vida, en el momento del dolor, en el momento del luto, en el momento de la tristeza, en el momento donde el líder no tiene ganas de hacer nada, pero el Señor le dice que se levante y que pase junto al pueblo, a la tierra que el Señor le había prometido. Entonces, no podemos escapar como líderes a la responsabilidad que tenemos por delante. Sea cual sea la circunstancia que nosotros estemos atravesando o pasando, el Señor te entregó una misión, te apartó, te capacitó y te capacita, te sigue capacitando aún en los momentos más tristes de la vida de uno, ¿no? Que pueda estar atravesando. Pero era una orden que el Señor le dio. Y cuando Dios ordena algo, hay que cumplirlo y hay que poner en práctica y por obra aquello que tenemos por delante. Josué tenía una tarea difícil de guiar al pueblo, de llevar a un pueblo a la tierra que el Señor le había dado, le había prometido. Y Dios en este tiempo no mira tu dolor, no mira lo que vos estás pasando, sino que te da una orden solamente que tienes que cumplirla. Entonces, el Señor le dice a Josué, le muestra todo lo que tenía que pisar la planta de sus pies. Tenía que atravesar desierto, tenía que atravesar ríos, tenía que atravesar la tierra del enemigo, de los seteos, tenía que atravesar un gran mar, y desde donde se pone el sol, dice el verso 4, será tu territorio. Entonces, uno dice a veces, tengo que estar bien para hacer esta cosa, o esto o aquello, o tengo que estar bien para cumplir con el que el Señor me mandó. No se trata de estar bien para hacer lo que el Señor nos ordenó que hagamos como ministro. Entonces, sí vamos a pasar desierto, sí vamos a pasar por río, porque su palabra nos dice allí en Isaías que aunque pases por las aguas no te anegarán, aunque pases por el fuego de la prueba la llama no va a haber en ti, porque Él nos escogió, porque Él nos redimió, porque Él nos tomó por su mano a nuestra mano. Entonces tenemos que levantarnos en este tiempo difícil, en este tiempo de dolor, en este tiempo de aflicción, tenemos que levantarnos. Solamente el Señor le dice 2 veces, le recalca, esfuérzate y sé valiente. Verso 6. El 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y se trata de esforzarse, de hacer un poco más. Y cuando el Señor nos demanda más, es porque podemos, es porque tenemos la capacidad para hacerlo. Y a veces nosotros nos sentimos que no tenemos esa capacidad, nos sentimos que no vamos a poder, pero sin embargo cuando nos ponemos en las manos del Señor, Él hace todas las cosas a través de nosotros. Si nosotros somos instrumentos elegidos por Dios, llamados para un propósito, para hacer en su nombre grandes cosas, entonces le recalca que se tome de la palabra, le recalca que se esfuerce, que sea valiente, pero muy valiente. Entonces, ¿cómo el Señor a través de su palabra nos enseña a caminar en medio de todas las circunstancias, en medio de cualquier situación que nosotros podamos estar atravesando o sobrellevando en nuestra vida? La mayoría ya conocen de que realmente
mi compañero, el apóstol, ya hace un mes y días que partió a la presencia del Señor. Y como mujer, hay muchas cosas que pasan por la cabeza, ¿no? Pero debo entender y debo identificarme, y me identifico con esto, ¿no? Que hay que caminar aún en medio del dolor, con el dolor hay que seguir caminando, porque así lo hizo Josué. Pero lo más importante, que el Señor estaba con él. Lo más importante, que el Señor le había hablado, lo había ordenado, que sin importar tu circunstancia tenés que seguir atravesando, tenés que seguir caminando porque tenés una responsabilidad. Y de las responsabilidades en el Señor no nos podemos escapar, no podemos huir. Por eso le dice en el verso 9, mira que te mando nuevamente, que te esfuerces y seas valiente. Esforzarse demanda más de ti, más de mí. Demanda el hacer mucho más de lo que estás haciendo. Esforzarse sobre tu situación, sobre mi situación. Entonces, se requiere de valentía. Dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, no los cobardes. Entonces, tenemos que hacer en estos tiempos difíciles de pandemia un súper esfuerzo. Aún más, dar aún más de lo que tenemos o lo que sabemos dar para el Señor. Y ser valientes, no acobardarnos, porque esto, por aquello, no. Ser valientes. Otra cosa, no temer ni desmayar. Sabemos que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, todas aquellas cosas que puedan cruzar por nuestra cabecita, que podamos estar pensando, que nos puedan decir. Pero el Señor nos da un respaldo. Cuando nos dice, Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vaya. Y si está el respaldo de Dios, si está la presencia de Dios en nuestras vidas, eso quiere decir que aquel que te llamó no te va a soltar. Aquel que te llamó te exige solamente que te esfuerces, que seas valiente, que quites el temor, que no desmayes. Sí, las fuerzas, a veces nos faltan las fuerzas, pero pedirle las fuerzas al Señor, pedirle el socorro al Señor, porque Él es nuestro socorro y Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro castillo, Él es nuestro Dios. Por eso Él nos promete su presencia contigo, de continuo. Por eso dice que Él estará contigo, dice, tu Dios estará contigo a donde quieras que vaya. Dios está, donde estemos, estamos, Él sabe y conoce cómo nos sentimos, qué es lo que estamos pasando, conoce todo de nuestra vida. A Él no le podemos ocultar nada, no podemos esconder nada. Aún antes de que abramos nuestra boca, Él ya sabe lo que nosotros vamos a decir o vamos a hacer. Nuestros pensamientos los conoce. Lo que en este momento estás pensando lo sabe. Todas aquellas cosas Él sabe, pero solamente Él requiere que nosotros nos levantemos y caminemos, que nos levantemos de lo que estemos atravesando. Las fuerzas vienen de Él, las nuestras no, son finitas, pero las fuerzas cuando nos levantamos, tomados de la mano del Señor, cuando oímos su voz, cuando entendemos que tenemos una responsabilidad y una misión, y que muchos están esperando que cada uno nos levantemos de la circunstancia en la cual estamos, porque yo creo que allí la multitud, el pueblo, estaba esperando de Josué. Josué estaba quieto, estaba paralizado por la situación que estaba atravesando. Y a veces en nuestra vida las situaciones nos paralizan y entramos en un estado de quietud en nuestra vida espiritual. Entonces, al ver, yo me imaginé un poco al ver la mirada de todos, estaban alrededor de Josué. Y Josué también creo que cuando levantó su cabeza vio las miradas de todos los que están alrededor de él. Entonces tenía que levantarse, pero la voz de Dios lo levantó. Una orden del Señor lo levantó. Josué estaba preparado,
ya, porque su maestro, su mentor, su padre espiritual, lo había preparado, lo había capacitado para seguir el legado. Entonces nosotros, cada uno, estamos preparados para seguir el legado que nuestro mentor, nuestro maestro, todo lo que aprendimos, estamos preparados y listos para seguir este legado. Entonces es tiempo, mis amados, de levantarnos, de esforzarnos, de no bajar nuestros brazos, de entender y saber que Dios está con nosotros y que debemos quitar todo temor, todo pensamiento de derrota que pueda venir a nuestros pensamientos y decirle, Señor, yo sé que este es el momento más glorioso de nuestra vida, porque es fácil cuando todas las cosas están bien, cuando todo va bien, pero un ministro se perfecciona, un servidor del Señor se perfecciona aún en medio del dolor, por más profundo, por más fuerte que sea el dolor, el Señor está perfeccionando, y yo creo que cuando atravesamos circunstancias dolorosas en nuestras vidas, que nos sentimos morir, que nos sentimos que no podemos más, ahí es donde el Señor se glorifica a través de nuestras vidas. Y es el mejor de los momentos, porque los ministros tenemos que pasar por estas situaciones, pero no quedarnos, sino levantarnos. Y es importante que en este tiempo nosotros nos levantemos. Es importante que nosotros podamos confiar en Dios, decir, Señor, tú me has elegido, soy un instrumento tuyo, me llamaste para un servicio y tengo que cumplir esto, llevar a aquellos que están a mi alrededor a la tierra prometida, a las promesas de Dios. Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Entonces, para llegar a esas promesas me tengo que levantar, tengo que empezar a caminar, tengo que vencer un montón de cosas, pero sobre todas las cosas, no olvidarme que tengo la presencia de Dios y el respaldo del Señor cuando nos dice que Él estará con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. En toda circunstancia, el Señor está con nosotros, porque esa es su promesa para cada uno de nosotros. Dios nos prometió que, que va a estar con nosotros todos los días, no solamente un momento, en momentos difíciles y en momentos de alegría y en momentos no tan alegres, Dios está con nosotros. Así que, amados, esta es la palabra del Señor, les animo que podamos esforzarnos, que podamos vencer, que podamos entender que aún con lo que nos está pasando, tenemos que levantarnos. Así que el Señor los bendiga mucho y sea esta palabra de fortaleza, de aliento para cada uno de nosotros, para cada uno de los que están allí conectados al FEI, que esta palabra pueda levantar en espíritu, que nos pueda levantar en fuerzas, que el Señor nos da todas las herramientas necesarias para poder cumplir esta maravillosa misión que tenemos por delante. Doy gracias al Señor por este tiempo, por esta su palabra y por todas las cosas que en este tiempo uno aprende y sigue aprendiendo. Que el Señor les bendiga mucho. Apóstol. Amén.